Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en esta hora, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Capítulo número 3, si mal no recuerdo, de los peligros en la iglesia. Hoy día estaremos hablando de los inmorales. Atentos. ¿Pueden haber cristianos inmorales? Sí, pueden haber cristianos inmorales. ¿Pueden ser personas que no sean cristianas y sean inmorales? ¿Pueden ser cristianos que sean inmorales, que aún así estén en pecado? Pero pastor, si están en pecado, sus frutos están mostrándome que no son cristianos. Sí, puede ser. O puede ser que también en su proceso de creer, porque hay que entender, hermano, hay gente que es transformada de la noche a la mañana, pero hay quienes también van viviendo una metamorfosis, poco a poco. Y hay cosas que tienen que ir saliendo de nuestra vida. Hay pecados que son tremendos y visibles y hay otros que son encubiertos solo en nuestro corazón y nuestra conciencia, que en algún momento salen a la luz, tarde que temprano. Así como pasó con Saúl, cuando el profeta Samuel lo confronta porque fue porfiado, testarudo, no obedeció el mandato de Yahweh, nuestro Dios. Y cuando el profeta Samuel lo confronta, le dice, ¿hiciste todo lo que Dios te mandó? ¿Lo que Jehová te ordenó que hiciera? Y Saúl dice, sí, por supuesto, que tenía que acabar con todo, no dejar nada, incluso de los animales. Y atrás de él, gemía, bramaba, gritaba el pecado. Estaban todos los animales que él había dejado vivos. En ocasiones el pecado en nuestra vida es así. Si usted no lo saca de su corazón, no se abre, no se quebranta ante Dios y ante su presencia, en lo privado, Él lo va a sacar a la luz. Fue lo que pasó con Saúl. Hoy día vamos a ver casos de inmoralidad, cómo la iglesia tiene que abordar estos temas, las características de aquellos inmorales, qué debe hacer la iglesia, cosas que hay que tener en cuenta. Así es que, dicho esto, comenzamos. Personas inmorales. Introducción en la vida cristiana. La pureza, la santidad son valores fundamentales que deben caracterizar al pueblo, la iglesia de Cristo. Sin embargo, ¿qué debe hacer la congregación cuando uno es un miembro? Uno o varios. Puede ser. ¿Persisten prácticas de pecado sin arrepentimiento? La Biblia es clara en este tema y nos ofrece instrucciones para poder proteger el testimonio de la iglesia, guardar la congregación, andar en santidad, mientras buscamos, escuche, la restauración del hermano caído. Esa tiene que ser la intención, la restauración. Pastor, y si no quiere, no se me adelante, por favor, ¿por qué se me adelanta en preguntas? Déjeme avanzar paso a paso. En este video exploraremos los principios bíblicos, no lo que el pastor dice, no lo que yo digo, lo que yo pienso, es que yo creo que sí, yo creo que por acá, que no. Principios bíblicos sobre cómo abordar esta situación y mantener la integridad de la comunidad de fe. Ahora, ciertamente uno interpreta la Biblia, ¿no? Hay cierta interpretación, hay ocasiones en que la Biblia es clara, es precisa, es directa, pero también requiere en ocasiones interpretación. Pero más que eso, mucho amor, hermano, mucho amor. Lo digo porque en ocasiones también hay iglesias que son tremendamente legalistas, muy fariseos. Cuando me refiero a legalista, aquellos que no conozcan el término, me refiero al motivo de poner la ley, ¿sí? La exigencia por sobre el amor y la misericordia, olvidando de dónde Dios nos sacó. Quiero iniciar este estudio con 1 Corintios 5. Ahora su Biblia y vamos a 1 Corintios 5. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romano, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romano, Corintios. En el capítulo 5 de 1 Corintios, que de hecho lo vamos a leer completo, que no es muy extenso, lo voy a leer rápidamente, hay un caso de inmoralidad. Terrible, hermano. Dice, un caso de inmoralidad juzgado. Damos lectura en el nombre del Padre, de nuestro Abba, de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. Amén. De cierto se oye que hay entre vosotros, escuche, fornicación. Pastor, ¿qué es fornicación? Fornicación es el acto de relaciones sexuales fuera del matrimonio, tanto entre dos personas que aún no se consagran como matrimonio, porque puede ser que sean novios y están teniendo relaciones prematrimoniales antes de ser matrimonio, por lo tanto eso es fornicación, como una persona que tiene relaciones sexuales con otra que no es su esposo o su esposa. Eso también es fornicación, pero tiene también otro distintivo llamado adulterio, ¿vale?
Por lo tanto, el adulterio tiene que ver con el engaño a su esposo o su esposa. La fornicación no es engaño a nadie, o al menos no necesariamente, pero sí con actos de relaciones sexuales fuera de lo que es el matrimonio o el marco del matrimonio. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Se oye. Pablo está diciendo, en la iglesia, escuche, en la iglesia en Corinto estaba ocurriendo esto. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, ni siquiera los gentiles, gente que no era cristiana, creyente, ejercía esta situación. Tanto que alguno, dice, tiene la mujer de su padre. Lógicamente se entiende que era su madrastra, porque si no diría, tanto que alguno tiene a su madre. Por lo tanto, si es la mujer de su padre, uno puede inferir que es su madrastra, ¿sí? Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo le dice, ustedes no hacen nada. Está ocurriendo este acto de inmoralidad que ni aún entre los gentiles ocurre y en la congregación pasa y ustedes están envanecidos, no hacen absolutamente nada, pasan por alto el hecho. ¿No debería ser quitado de en medio aquel hombre? Ciertamente yo, dice, ausente en cuerpo, porque Pablo no estaba con ellos, una carta, recuerden, pero presente en espíritu, ya como presente, dice, como si yo hubiese estado ahí, dice Pablo, ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya he juzgado. Pero pastor, si la palabra nos dice nosotros que no debemos juzgar. Sí, pero entienda el contexto. Cuando nuestro Señor nos dice que no juzguemos para no ser juzgados, que con la vara que medimos seremos medidos, se entiende en el contexto de usted no puede andar condenando a medio mundo como si fuera un legalista y un fariseo, porque no somos perfectos. Al contrario, la Biblia nos llama a juzgar las cosas. ¿Cómo yo puedo medir quiénes realmente son verdaderos y quiénes son falsos si no es por medio de su fruto? ¿Cómo puedo ver el fruto de alguien si no juzgo sus obras, sus acciones, el cómo viste, el cómo habla, lo que hace, qué hay en su corazón, es cómo abunda en su boca? Todo eso tiene que ser juzgado. Pero cuando habla del juicio nuestro Señor, habla con relación a la condenación. Más sin embargo, Pablo acá sí está condenando tal hecho. Pero entonces podemos juzgar, pero por supuesto, digo, ¿Pablo era un inmoral? ¿Pablo estaba ejerciendo tal acto? No. ¿Y qué dice la palabra? Dice, tú que miras la paja en el ojo ajeno, no sacas primero tu viga. O sea que yo puedo sacar la viga para luego juzgar, por supuesto. Pablo está haciendo eso. Y ya vamos a seguir abordando este capítulo. Pablo está juzgando y está condenando tal acción. Mira lo que continúa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, mi corazón, mi deseo. Sepan ustedes cuál es mi decisión al respecto. A eso se refiere con mi espíritu. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que Pablo acá está confirmando absolutamente las mismas palabras que nuestro Salvador Jesucristo en Mateo capítulo 18 aborda. ¿Qué dice? Porque donde hay dos o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, que en una congregación de 2, 3, 4, 2 o más, ¿está la autoridad de Dios? Sí. Y la autoridad de Dios nos da a la iglesia, a la congregación, escuche, nos faculta para atar y desatar. Y lo que atamos en la tierra es atado en el cielo. Y lo que desatamos en la tierra, desatamos en el cielo. Por lo tanto, si nosotros estamos juzgando tal acción entre 2 o 3 con relación a testigos, cuanto más en los cielos. Porque esa autoridad tiene la congregación. Y Pablo lo está diciendo acá. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta que la iglesia tiene esa autoridad? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pablo, ¿qué está diciendo? Sáquenlo. Sáquenlo. Que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Mire, en situaciones de inmoralidad y pecado, lo va a llevar a nada bueno. Entre algunas cosas, enfermedades de transmisión sexual, papiloma humano, muchas cosas pueden ocurrir. Cuando Pablo habla de el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, se refiere a eso. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
Y usted se cuestionará y me dirá, pastor, pero un cristiano que está pecando, si muere, si el problema es que acá no ha muerto. ¿Y a qué voy con esto? Producto del pecado, y lo vemos en el principio, en el Génesis, producto del pecado entra el dolor, la angustia, ¿sí? La condenación, la muerte, las enfermedades. Todo eso producto del pecado. ¿Cómo va a terminar este varón? No lo sabemos, pero Pablo está hablando de esto. Pablo dice que su carne sea destruida, pero confía en que su alma va a ser salvada. Confía. Hay situaciones en personas en que Dios, en su voluntad permisiva, ¿sí? No se malinterprete esto. En su voluntad permisiva. ¿Qué significa eso? Que Dios no va a pasar a llevar su voluntad. Y usted puede estar en pecado. Y Dios tiene una voluntad permisiva porque usted está ejerciendo su libre albedrío de pecar, aún sabiendo que lo que está haciendo es incorrecto. Eso no significa que Dios esté complacido con lo que usted está haciendo. Y eso tampoco significa que usted deje de ser cristiano. Porque no lo sabemos. Hay una pregunta que siempre me hacen y que hasta el día de hoy yo creo que nunca va a tener respuesta. Yo tengo mi respuesta y mi interpretación, lógicamente. La palabra a mí me lo muestra. Salvo siempre salvo, la salvación se pierde. Bueno, yo ya en un montón de ocasiones le he explicado esto, ¿sí? Hay suficiente escritura para entender de que podemos perder la salvación. Pero la pregunta principal no es si es que la perdemos o no, la pregunta es si es que somos salvos o no. Y teniendo la confirmación del Espíritu Santo que la arra, dice la Biblia, ¿cuánto pecado, qué tan degradado tiene que ir mi vida, cuánto pecado tiene que ser acumulado para que Dios me mire con desprecio, se aleje de mí o pierda la salvación? Y es que no lo sabemos. No lo sabemos. Desconocemos absolutamente. Hoy día inicié el sermón hoy día en el funeral y con el dolor que significa la pérdida de un ser querido, les compartía Isaías 57:1, donde dice que el justo es quitado, pero nadie entiende, nadie se cuestiona el por qué, más sin embargo la palabra nos dice que hay un propósito, ¿sí? Para quitarlos del mal que viene más adelante. Entonces, abordando esto, uno podría interpretar que cuando Pablo acá dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, Pablo desea, escúcheme, Pablo desea que tal acto de inmoralidad, Dios la juzgue, la castigue, la corrija como sea necesario. A tal punto dice que sea entregado a Satanás porque una persona que actúa de esa manera va a recibir corrección y juicio. Usted no está mostrando que es hijo de Dios. Ahora usted me dirá, pero ¿y si es hijo de Dios y Dios tiene que corregir? Eso es lo que Pablo quiere. Eso es lo que Pablo está interpretando. Eso es lo que nos está diciendo. Dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿De qué manera? De una u otra manera. Hay gente que la única forma en que entiende es por medio de una enfermedad. Es por medio del dolor. Hay gente que es llamada tranquilo, con gozo, con alegría. Un día está en una plaza dándole miguitas de pan a las palomas. Escucha una predicación, le gustó y empezó a ir a una iglesia. ¡Qué hermoso! Bendito sea el Señor. Pero hay gente que no. Hay gente que tiene que ser tremendamente confrontada. Pablo está deseando eso. Que esta persona sea confrontada terriblemente. Dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Está hablando de que esa levadura, que es este varón inmoral, dentro de la congregación, va a leudar toda la masa. La manzana podrida va a podrir todo el canasto de manzana. Va a haber una putrefacción entre todas las manzanas. Si saco a tiempo esa manzana, puedo rescatar el resto. De eso está hablando Pablo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la nueva de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Interesante porque Pablo acá está hablando de la levadura, que recordemos en Pesaj, en la Pascua, se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Entonces está hablando un poco de eso, está haciendo este paralelismo, ¿no? Este paralelo de lo que significan panes sin levadura, para que la gente logre entender. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Escuche esto, iglesia. Pablo está hablando a la congregación que no se junten con fornicarios, con ávaros, con ladrones, con idólatras. Es claro Pablo en esto. Y esto es palabra de Dios, hermano. Esta ordenanza viene del Espíritu Santo, viene de Dios, impartida por medio de su siervo. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Ahora, cuando Pablo habla de esto, cuando la iglesia, cuando la palabra a nosotros nos enseña, porque es constante, ¿no? Cuando ayer hablábamos en Tito 3:10, después de una u otra amonestación, dice, quítalos de en medio. Pero cuando, claro, Pablo dice, no absolutamente con los fornicarios del mundo, ávaros, ladrones, o sea, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos en una burbuja? Y usted podrá decirme, pero pastor, nuestro Señor Jesucristo andaba con fornicario, anduvo con prostituta, anduvo, y por supuesto, hermano. Pero nuestra responsabilidad es ser luz para con el mundo. O sea, lo que yo me voy a reunir, yo me voy a juntar con gente que al predicarle haya quebrantamiento en su corazón y abandone tales prácticas. Esa tiene que ser la intención, de nosotros ser luz para ellos. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con tal aún ni comáis. ¿Sabe por qué yo reitero esto? Porque triste y lamentablemente yo de IBIC he sacado a algunas personas que son así. Y lo digo abiertamente y no tengo ningún problema porque lo he dicho, lo he conversado en privado en muchas ocasiones. Y quiero que lo sepan. Y advierto desde ya, yo no voy a permitir, al igual que Pablo, este tipo de situaciones dentro de la congregación. ¿Sabe por qué? Porque hay un canasto de manzanitas que tienen que ser guardadas. Hay un montón de ovejas que Dios va a pedirme respuesta por cómo fueron guiadas, discipuladas, direccionadas. Este tipo de cosas no pueden tolerarse en las congregaciones. Ahora, si usted quiere juntarse con que usted quiera, usted está en rebeldía, es problema suyo, usted está en pecado. La palabra a mí me da la autoridad para decirle, usted no puede hacer esto. Y usted tiene la responsabilidad de no hacer esto. Pero hay quienes se creen mejor que Dios. Hay quienes se creen mejor que el Espíritu Santo. Digo, ni el Espíritu Santo los confronta, ni el Espíritu Santo les quebranta a estas personas, y usted cree que sí los va a convencer. Si quien convence de pecado es el Espíritu Santo. A los tales ni aun con ellos dice la palabra comáis. No es primera vez que ocurre esto. Judas. Esto no es nuevo. Usted me dirá, pastor, usted sacando una doctrina solo de un versículo. No, hermano. Esta es la palabra. Estoy hablando de dos citas. De esta y otra que me recuerdo que es en Judas. Judas, versículo 21. ¿Qué capítulo? En un capítulo Judas. Dice, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice, a algunos que dudan, convencedlos. Convencedlos. A algunos que dudan. A otros dice, salvad arrebatándolos del fuego. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Qué está haciendo Pablo? Eso está haciendo. ¿Sabe cómo? Por medio de la vergüenza, por medio del quebrantamiento. O sea, el deseo de sacar a alguien de la congregación es que esa persona, hermano, hermana, si es que se le puede llamar así, si es que es eso, ¿sabe cómo saber si es que es o no es? Porque va a tener fruto de arrepentimiento, porque va a ser quebrantado. Si la iglesia está juzgando un caso de inmoralidad o lo que esté ocurriendo dentro de una congregación con alguien que es sacado de la congregación, esa persona va a ser humilde y va a pedir perdón.
y probablemente vuelva. Si no, va a ir con esa situación, con esa inmundicia, con ese corazón, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Y así andan mucho. La pregunta es, ¿ese fruto me está mostrando a mí que es cristiano? Algunos que dudan convencerlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros dice, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En otro versículo dice que ni siquiera le demos la bienvenida a nuestra casa. Continúo. 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Claro, Pablo dice, ¿de qué manera nosotros como cristianos, como creyentes, con la moralidad que tenemos a través de la palabra, podemos juzgar a los de afuera si ni siquiera juzgamos a los de adentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Palabras tremendamente fuertes, hermano. Tremendamente fuertes para un caso de inmoralidad terrible. Ahora, vuelvo y reitero. Pablo tiene absolutamente claro esto. Y la intención con la cual dice, sáquenlo de la iglesia, este inmoral, este perverso, para que su carne sea entregada a Satanás, él tiene absolutamente claro, porque el corazón de Pablo, hermano, un corazón pastoral, un corazón de padre, un corazón que cuida a sus hermanos, que cuida a la iglesia, que quiere que nuestro Cristo se glorifique, desea que su espíritu, dice la palabra, sea guardado para nuestro Señor. Y fíjese que esto ocurre. Finalmente en la segunda carta nosotros vemos el resultado y esta persona vuelve arrepentida. ¿Se da cuenta entonces que el deseo que tenía Pablo finalmente ocurre? ¿Cómo ocurre esto? Sacándolo, excomulgándolo. Una persona que realmente está arrepentida va a volver pidiendo perdón, va a tener un cambio en su vida. Y esta persona tiene un cambio en su vida. En Mateo 18, que lo vamos a ver más adelante, también ocurre. En 1 Corintios 5, 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno de ellos que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Y se menciona que no se debe tener comunión cercana con aquellos que se llaman hermanos, pero viven en pecado, sin arrepentimiento, como inmoralidad sexual, idolatría, avaricia, etc. La pregunta es, maté un zancudo o algo así. ¿Cómo identificar a estas personas inmorales? Número 1. Personas que practican abiertamente el pecado sin arrepentimiento. O sea, una persona inmoral es alguien que está en pecado sin ningún tipo de remordimiento. Sin ningún tipo de remordimiento. La iglesia debe ser cuidadosa con quien, a pesar de identificarse como creyentes, viven prácticas de pecado sin mostrar arrepentimiento ni deseo de cambio. Estos comportamientos, cuando son persistentes, pueden influir negativamente en la comunidad cristiana. Pablo enseña que la iglesia debe mantener distancia de estas personas para proteger su pureza espiritual. Más bien os escribí para que no os juntáis con ninguno que, llamándose hermano, fuere todo lo que mencionamos: fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, etc. Pablo llama a no reunirse con ellos. Pecado específico, ¿no? En este caso, inmoralidad sexual, avaricia, idolatría. Personas que calumnian, hablan mal de otro. Recuerden que ayer hablábamos de las 6 cosas que aborrece nuestro Señor, y entre ellas también aquellos que murmuran o hablan mal o generan discordia entre los hermanos. La embriaguez, el robo, etc. Estos comportamientos que la iglesia tiene que identificar y evitar en sus miembros, especialmente si la persona no muestra arrepentimiento ni disposición a corregirse, deben ser sacados de la congregación de la iglesia. Entonces, número 1, ¿cómo identificarlos? Porque hay abiertamente pecado. Ahora, estamos hablando de estos pecados, ¿no? Embriaguez y todo. Hay otros pecados también, hermano. Hay otros pecados también. Y Dios nos ayude no solo a identificarlos, sino a ver en nuestra vida. Y aquí usted tiene que hacerse un mea culpa, ¿sí? Una autoevaluación. ¿Qué pecado estoy teniendo yo que no estoy teniendo conciencia? O sí, y he callado mi conciencia y he apagado la voz del Espíritu Santo, y que yo debo cambiar, hermano. Porque mire,
Claro, estos pecados son terribles, ¿no? La avaricia, la borrachera, la fornicación, ok, pero hay otros pecados que tienen que ver con el orgullo, tienen que ver con la altivez, tienen que ver con nuestro corazón. Y a veces son más terribles porque están en lo oculto y Dios conoce nuestro corazón. El cómo miramos al resto con desprecio. Entonces, punto número 2, personas que fomentan el malo ejemplo o menosprecian el arrepentimiento. Vimos el número 1, cómo identificar a los inmorales. Abiertamente pecan sin arrepentimiento. Número 2, fomentan mal ejemplo y menosprecian el arrepentimiento. Las personas inmorales también pueden dar mal testimonio al resto de la congregación. Fruto. Por su fruto los conoceréis. Cuando se permite que estas conductas sean toleradas, porque ocurre. Hoy día conversaba con un siervo, con un hermano, de una congregación que había un pecado terrible en esa congregación. Bueno, no, es un secreto a voces. Ya no es ni siquiera un secreto a voces, hermano. Es lo que pasaba con, si es que se le puede llamar obispo Durán a ese tipo, hermano, que lo que hizo un JBH, todo lo que pasó, la cabeza, hermano, para abajo, todo terrible. La iglesia tiene un desorden impresionante, una jerarquía que es una cuestión piramidal impresionante. Triste y lamentablemente, hablo de este varón, no así de los miembros de la congregación, porque ciertamente hay muchos hermanos ahí que triste y lamentablemente también fueron llevados por el error. Y esto es triste. Es triste que pase en la iglesia. Tiene que haber un dolor en nuestro corazón, pero también una vergüenza. Vergüenza, hermano. Y es lamentable todo esto. Claro, ¿cómo? ¿Por qué el resto tolera? Porque el líder, porque el ángel de Jehová. No, pero si es el ángel, la idolatría, hermano. La idolatría. El día yo le compartía a mi hermano y le decía, hermano, yo me rodeo con gente que yo les ruego. Si ven alguna mala actitud, algo que yo estoy obrando mal, hermano, y lo digo abiertamente, hermanos, iglesia amada, que confróntenme, quebrántenme. Mi hermano, mi hermana, si ven que estoy haciendo algo incorrecto, es necesario que nos exhortemos uno a otro. La palabra dice cómo, con amor, sí, como si fuésemos nosotros. Lo dice abiertamente. Pero el tolerar este tipo de prácticas de pecado, hermano, no corresponde, no está bien. ¿Por qué? Porque pueden volverse ejemplos negativos, desmoralizando a los demás, normalizando el pecado. Por ello la Biblia aconseja confrontar estos comportamientos de forma amorosa, yo lo vengo diciendo hace mucho rato, amorosa pero firme, promoviendo la corrección. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Veamos qué dice Pablo a Tesalónica. Pero os ordenamos, hermano, ordenamos, es una ordenación, es un mandato, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con esa autoridad, dice Pablo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Cuando Pablo habla aquí que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, la pregunta es, pero pastor, un cristiano no puede andar desordenadamente. No, hermano, no debe andar desordenadamente, pero puede. Ahora, el punto es que no sabemos si es hermano, no es hermano, si es hermano y va a caer de la gracia, si es hermano y ya cayó de la gracia, si es hermano y tiene que ser confrontado para arrepentir. No sabemos, por lo tanto Pablo simplemente aborda esto como si fuese alguien que realmente es creyente y hermano. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Cómo saber si finalmente es hermano o no? Porque se va a arrepentir. Pablo está llamando a quitar, ¿sí?, esa comunión con tal persona que está ejerciendo algún pecado. Este pasaje Pablo se refiere a aquellos que viven desordenadamente, es decir, que no siguen la enseñanza, la disciplina de la fe, las directrices de nuestro Dios, que se entregan en la congregación por sus líderes. Estos individuos muestran una actitud de rebeldía. Rebeldía, y recuerde que el principio de todo pecado es rebeldía contra Dios. ¿Qué dice Pablo 13? O sea, Pablo en Romanos 13 dice, someteos a toda autoridad. Y ahí está hablando de las autoridades civiles del mundo. Presidente, gobernadores, alcalde, quienes sean. Son autoridades, usted tiene que someterse. ¿Sé por qué? Porque tienen espada. Aún los guardias. Usted llega a una tienda y en ocasiones se mira con desprecio. ¿Sabe por qué se mira con desprecio a los guardias? Porque son como, se les toma como si fuesen policías frustrados y se les menosprecia. Y ojo, ellos están ejerciendo la autoridad y tienen más autoridad que usted, porque están ejerciendo una labor que están puestos ahí para supervisar y mantener el control y la seguridad
lo que se quiera que se esté llevando a cabo. Un banco, una tienda comercial, lo que sea. Pero hay gente que lo menosprecia. Si usted es de eso, permítame decirle, usted está pecando contra Dios. La palabra dice, someteos a toda autoridad. Y esto incluye a la iglesia con mayor razón. Por lo tanto, si usted no está obedeciendo a Dios, está en rebeldía contra Dios. Y eso es pecado. Lo que pasó en el huerto del Edén. Todo pecado es rebeldía contra Dios. Entonces, estos individuos muestran una actitud de rebeldía o desprecio por la doctrina de arrepentimiento. Alguien que persiste en un estilo de vida desordenado. Usted no puede llevar 5, 10, 15 años, hermano, teniendo las mismas luchas, los mismos problemas, el mismo pecado. No es correcto. No es correcto. Si no quiere alinearse con la fe, va a representar una amenaza para el testimonio y la disciplina de la iglesia. ¿Sabe qué se hacía con los hijos contumaces y rebeldes en el Antiguo Testamento? Se les sacaba, se les apedreaba y se les mataba. ¡Oh, qué terrible! Sí, pero es que si se tolera el pecado, se normaliza todo. No podemos normalizar ni tolerar el pecado en la congregación, en nuestros hogares. No es posible, no es correcto. Iglesia, no es correcto. No se puede tolerar el pecado en la congregación. No está bien eso. ¿Qué? Me anda un mosquito. Punto número 3, ¿cómo identificar a los inmorales? Personas que justifican su pecado o se excusan. Otro rasgo común es la justificación de su pecado, minimizando su gravedad o evadiendo la responsabilidad. Tiempo atrás, yo lo compartí hace unos días atrás, no sé, un par de semanas creo. Compartía con nosotros acá en la iglesia una persona que era homosexual. Y no pasa nada, ¿sí? Tenemos que abrazar a todos aquellos que tengan cualquier tipo de pecado, cual sea. Pero la idea es que aquellos que vengan borrachos, prostitutas, como sea el pecado que sea, de la manera en que sea, tiene que haber una transformación, tiene que haber un quebranto. ¿Sabe qué hacía esta persona? Se justificaba. ¿Es correcto eso? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Estos individuos pueden incluso defender su comportamiento, y eso es lo que ocurría, o malinterpretar las enseñanzas bíblicas para adaptarlas a su conveniencia. Exactamente esto es lo que ocurría. Esta actitud muestra que no tienen una disposición sincera para el cambio y su presencia puede ser perjudicial para el cuerpo de Cristo. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, del 5 al 7. Porque sabéis esto, dice, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. No seáis partícipes con ellos. Pablo advierte a los creyentes sobre aquellos que engañan con palabras vanas, tratando de suavizar, justificar el pecado. Estos individuos pueden hacer que otros caigan en su estado de permisividad del pecado. Vale decir, que sean permisivos, que se tolere, que se normalice el pecado. Estos individuos pueden hacer que caigan en un estado de permisividad hacia el pecado. Por eso Pablo insta a los creyentes a no ser partícipes con ellos. Es decir, a no involucrarse ni relacionarse de forma cercana con personas que promueven actitudes inmorales. Ok, hemos visto tres, un segundo. Ahí sí. Tres puntos, entre muchas cosas, ¿no? Pero creo que tenemos claro cómo identificar a los inmorales. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Simplemente tomarlo y sacarlo? No, hermano. Y aquí vamos a abordar qué debe hacer la iglesia. Confrontación amorosa, firme. No me manden solicitudes que no voy a aceptar. Pero tratando de restaurar, tiene que ser el primer corazón en nuestro, o sea, tiene que ser nuestra primera intención en nuestro corazón. La iglesia debe abordar a los miembros que viven en pecado de manera amorosa, pero firme, con el propósito de restauración.
Siguiendo el modelo, y lo voy a repetir, el mismo que dije ayer, Mateo 18, el liderazgo o los hermanos cercanos deben hablar con el individuo en privado para exhortarlo al arrepentimiento. Si no responde, involucrar a otros líderes, 2 o 3 testigos. En este proceso se le permiten oportunidades de arrepentimiento genuino, de restauración a la persona. Acompáñenme a Mateo 18, del 15 en adelante. Aquí vamos a ver qué pasa cuando un hermano peca contra mí. ¿Sí? Hay un pecado. Yo sé que esta persona, que este varón, siervo, sierva, sí, hermana, está pecando. En este caso se aborda el pecado contra mí. ¿Sí? El hermano está pecando contra mí. Se puede abordar en otras instancias, por supuesto, porque acá el principio es el mismo principio que aborda Pablo en 1 Corintios capítulo 5 sobre este caso de inmoralidad. Miremos lo que dice la palabra. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ¿cómo va a pecar un hermano contra ti? De muchas maneras. Entre ellas y la más clásica, el murmurar, el hablar mal, el chisme, el cagüín, como se dice en Chile. Si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solo. ¿Por qué tú y él solo? Porque la idea dice, si te oyere, has ganado un hermano. La idea es que esta conversación quede entre usted y yo. Que usted sepa que yo sé. Que usted sepa que yo me enteré de una u otra manera que usted está hablando mal de mí, que usted está obrando mal, que usted está pecando contra mí y yo ya lo sé. El deseo en mi corazón, y es difícil esto, porque yo como creyente lo que tengo que es sacar el ego. Si bien es cierto, es doloroso que un hermano sea desleal, es doloroso, lo ideal es sacar el ego. Sentarme con esa persona y decirle, hermano, hermana, supe esta situación, usted ha pecado contra mí, estuvo hablando mal, tal situación, X. Primero saber si es verdad. Acá hay 2 opciones. 1, reconoce, 2, no reconoce. Ok, si no reconoce, ok, no se preocupe. ¿Por qué me dice eso? ¿De dónde se enteró? No se preocupe, tranquilo. Quería aclararlo con usted porque recibí comentario y quiero tener claro esta situación. Si no es así, hermano, no se preocupe. Señor le bendiga, usted esté tranquilo, su conciencia tranquila. Pero yo había recibido comentario, entonces, y listo, y ahí quedó. Se conversó, murió. Pero si es así, si es verdad, y la persona, acá hay 2 opciones. 1, que reconozca, y 2, que no reconozca. La primera era de que si es verdad, o 2, no es verdad. No está pecando, no murmuró. Simplemente fueron malos comentarios de alguien que o malinterpretó o abiertamente mintió. Supongamos que esta persona, esta situación es verdad. Es verdad y 1 reconoce, o es verdad y 2 no reconoce y dice, no, por supuesto que no, yo nunca. Y está mintiendo y sigue pecando. En tal caso, le aseguro, pero es que se lo aseguro, va a volver a lo mismo. Tarde que temprano. Entonces Pablo, nuestro Señor dice acá, si te oyere, vale decir, escuchó, ahora él sabe que obró mal contra usted le confronta con el deseo de restaurar su vida, habrá ganado un hermano. ¿Qué significa? Que el deseo de mi corazón tiene que ser restaurar al hermano, entender que, si bien es cierto, es doloroso, la deslealtad, el chisme y todo lo que pueda ocurrir contra mi vida, al sacar el ego, ¿sí? Yo quiero restaurar a este hermano, porque se va a ir a condenación, se puede perder. Entonces la intención es que esa carga, ¿sí? No abrirle puerta al enemigo. Y él reconozca, dice la Biblia, habrás ganado un hermano. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no me oye? Continuamos. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ideal, hermano, acá utilizar, hablar con el pastor, con la pastora, con líderes, gente que sea madura, ancianos, presbíteros, como quiere que le llamen en su congregación. ¿Para qué? Para que sean testigos de la situación. Entonces se busca al hermano, se sienta, se hace una reunión. Pastora, mire, está pasando esta situación. Hermano, esta es la segunda vez que hablamos. La primera yo conversé con usted me dijo que no pasó nada, o usted me pidió perdón y se solucionó, pero resulta que esto sigue. Quiero saber qué ocurre. Se habla la misma situación. 2 opciones. Reconoce, no reconoce, se arrepiente, no se arrepiente, se detiene. Se dan cuenta que en una primera instancia, usted y él solo, ya pasó vergüenza. En una segunda instancia, con más testigos, la vergüenza crece.
¿Qué pasa si aún así no reconoce? Dice, si no lo oyera a ellos, dilo a la iglesia. La vergüenza más grande porque ahora todos se enteran. Toda la iglesia lo va a saber. Y eso debe ser un quebranto más grande. Es lo que hace Pablo, es exactamente el mismo principio que ocupa en 1 Corintios 5, donde dice, saquen a ese inmoral de ahí, sáquenlo. Es un tipo que ese perverso tiene que ser, entonces la vergüenza y el quebranto tiene que ser tan grande que se arrepiente. ¿Qué pasa si no se arrepienta? Pablo dice que su cuerpo se ha entregado a Satanás. O sea, que pase lo que pase con la vida de ese hombre, que su cuerpo, el deseo de Pablo es que su cuerpo sea juzgado, sea quebrantado, sea avergonzado. Pero el deseo es que su alma, su espíritu, permanezca en la eternidad con Cristo. Confiando, escúcheme bien, confiando en la misericordia de Dios. De eso se trata. Confiando en la misericordia de Dios. Ese tiene que ser nuestro corazón. Sigo. Dilo a la iglesia. Si no oyera a la iglesia, ¿qué más se puede hacer? Tenlo por gentil y publicano. Ya no hay más instancias. Ya no hay más instancias. Más que el Espíritu Santo obra en el corazón de esta persona. Y acá viene una autoridad. Dice, de cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué está hablando acá? ¿De demonio? No, hermano, está hablando de la autoridad. La iglesia tiene la autoridad para sacar a estas personas y decir, usted no está actuando como un hijo de Dios, usted no es cristiano. Usted está viviendo una vida desordenada, en rebeldía y en pecado, contra los líderes, contra los hermanos. Usted no se está comportando como un hijo de Dios. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Luego dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que os pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿A qué está apuntando nuestro Salvador acá? El Maestro nos está diciendo, pónganse de acuerdo, pidan al Padre que restaure la vida de esta persona. Entonces, la iglesia ciertamente tiene que confrontar este tipo de situaciones de una manera firme, amorosa, pero con el deseo de restaurar. Si nosotros vamos un poquito más atrás, en la oveja perdida, el versículo 14 termina la oveja perdida con, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo, que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad. Por lo tanto, cuando en el 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros, si la iglesia nos reunimos a pedir por una persona, a interceder, Dios puede quebrantar, puede transformar, porque hay una lucha espiritual, una guerra espiritual que estamos llevando a cabo a través de la oración y la intercesión por una persona que está en pecado. Digo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí, dice Jesús, el Maestro, yo en medio de ellos. ¿Qué está hablando? Que la iglesia tiene tal autoridad. La iglesia tiene tal autoridad. Acá no está hablando, porque en ocasiones, mire, acá en estos versículos, tanto de cierto, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y porque donde están dos o tres congregados, son dos de los versículos tremendamente mal interpretados, donde no hablan ni de demonio, ni aquí está hablando de que donde hay dos, Dios está en medio, Dios está ahí. Porque hay gente que se pone a orar y dice, Señor, tu palabra dice que donde hay dos o tres reunidos, ahí estás tú, y acá vemos 5, 6. Digo, y cuando usted está solo en la pieza, en su habitación, no está Dios. Por supuesto, si usted es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué aquí dice donde hay dos o tres congregados? Volvemos a lo mismo. La autoridad que tiene la iglesia, esa autoridad la tiene la congregación. 5. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y esto tiene que ver con, ok, hay un límite. Pedro dice hay un límite. La primera solo, la segunda con testigo, la tercera entre toda la congregación. 3. Yo amo un poquito más, dice Pedro. Yo le voy a aguantar 7. 7 veces que mi hermano peque contra mí. Y el Señor le dice, no, Pedro, Cabezón no está entendiendo nada. Bueno, no sé en su versión, en mi versión dice esa. Dice, Cabezón, tú no estás entendiendo nada. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Otro versículo mal interpretado.
Porque con eso se piensa de que, entonces el hermano peca, y se le aguanta, se le tolera. No, hermano, ¿a dónde dice eso? Si dice claramente, si no entiende de una, de dos, tercera forma, tómalo por gentil y publicano. Deséchalo. Sé que nace perverso y inmoral, dice Pablo. Pero con el deseo de que Dios se glorifique en esa persona y su vida sea transformada. Ahora, el contexto acá es pecado del hermano contra mí. Y Pedro dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar que mi hermano venga y peque contra mí? No, Pedro, escúchame. Sana tu corazón, tú tienes que soltar perdón. La vida del creyente es una vida liviana, hermano. Lejos de resentimiento, de rencores, de recelo, de corazones fragmentados. Usted tiene que perdonar, pero no tiene por qué aguantar una y otra. Pero pastor, la palabra dice 70 veces sí, porque tiene que haber un perdón ilimitado en nuestro corazón. A eso se refiere la palabra. Digo, ¿nuestro Señor no nos dio eso? ¿Su perdón en la cruz? Por supuesto. Ahora usted tomará precauciones. El Señor le está mostrando que nuestro corazón tiene que ser un corazón que perdona abiertamente. Qué difícil, sí, por supuesto. Porque cada uno vivió situaciones fuertes, tremendas. ¿Sabe las situaciones que usted ha vivido? Las situaciones que han vivido sus hijos, la situación que vivió sus padres, el desprecio de tal persona, el abandono de tal. Y nosotros perdonamos porque la palabra a nosotros nos demanda. Tenemos una responsabilidad como creyentes de perdonar, no porque lo merezcan, sino porque usted lo necesita. Yo necesito perdonar. Ahora, eso no implica relación. El perdón es una cosa, la relación es otra. Usted perdona a quien le dañó, porque esa persona puede venir arrepentido y pedirle perdón. Usted tiene que soltar perdón. ¿Ok? Y si me dañó, usted verá si da el paso o no. Pero hay una relación fragmentada, rota. Volver a restablecer la confianza en una relación es difícil. Si puede hacerlo, bendito sea el Señor. Si trabajan juntos, bendito sea el Señor, en lo que sea, incluyendo una relación matrimonial o como sea. Si usted no lo quiere hacer, no está obligado. Hermano, hermana, le perdono. De verdad que le perdono. Pero la relación fue rota. Y para mí va a ser difícil, ¿sabe? De pronto es bueno esa afrenta, porque esa persona va a entender que no puede volver a cometer el mismo error, si es que realmente está arrepentida, si no, simplemente remordimiento. Si el Señor le dice, Pedro, tienes que perdonar siempre. Esa es la consigna. O sea, la iglesia debe confrontar de una manera amorosa y firme y restaurar. Punto número 2, disciplinar eclesiásticamente. La disciplina dentro de la iglesia no busca castigar, sino proteger la comunidad y promover la santidad. La disciplina eclesiástica, va a decir, lo que la iglesia hace tiene que ser con el afán, con el ánimo de mantener la unidad de la congregación, llevar a santidad, pero que también la persona sea restaurada. ¿Cómo? Como sea. A través de la vergüenza, a través del apartarlo, a través del excomulgarlo, gentil y publicano. Para aquellos que no entiendan el término de tómalo por gentil y publicano, hay que entender que los gentiles y los publicanos entre el pueblo judío eran despreciados. Entonces el Señor le está diciendo, si no entiende, es porque no es cristiano, no es hermano, no es de la comunidad, desprécienlo. Tómalo por gentil y publicano, no como un hermano, sino como un mundano. La disciplina eclesiástica, vamos a 1 Corintios, perdón, ¿qué puse? ¿Por qué puse Samuel? 1 Corintios 5, 5 al 7, veamos nuevamente el escrito. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Vuelvo y reitero. Sí, el deseo de Pablo es que su cuerpo perezca, pero su espíritu, su alma, de alguna manera, sea alcanzada para Cristo. No es buena vuestra jactancia, dice, no sabéis que, esto es hasta el 7. Un poco de levadura leuda toda la masa, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. ¿A qué se refiere Pablo con la vieja levadura? Lo que usted era antes de Cristo. Está en Cristo, sí, no puede ser el mismo. No puede ser el mismo. Está en Cristo, sí, no escucha lo mismo, no mira lo mismo, no habla igual,
muy probablemente no se viste, su vida es transformada. La palabra dice, somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque mi mente fue transformada, por lo tanto soy una nueva criatura. Usted no puede ser igual. No puede ser igual. Peor aún, si hace 10 años se convirtió y hace 10 años a hoy día es el mismo. No puede. No hay manera, iglesia. Somos nuevas criaturas. La palabra dice, las cosas viejas pasaron. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Limpiaos. Fíjese que ahí no dice, van a ser limpios, no dice limpiaos. Esfuérzate y sé valiente. La palabra dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Romanos 12:2, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué tengo que hacer? Esforzarme. Todos los días lectura de la palabra, todos los días oración, todos los días. No solo comunión, sino consagración. Hay una diferencia. Hay una diferencia tener comunión a tener consagración. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, yo me congrego en una iglesia y puedo ir todos los días y no estar consagrado, ¿cierto? Ya lo he explicado esto. Usted puede ir todos los días a una iglesia, pero no estar consagrado. Porque no ir a una iglesia usted lo va a consagrar, para nada, en lo absoluto. La consagración nace del corazón. Usted puede no ir a ni una iglesia. No estoy diciendo que lo haga, porque el mandato es congréguese. Usted puede no ir a una iglesia y consagrarse. Puede consagrarse. Durante muchos años visité muchas iglesias yo y estuve consagrado de una manera increíble, donde Dios me entregó revelaciones preciosas. Y hoy día entiendo todo ese proceso que viví, que además fue bastante quebrantador a mi vida. Y estuve consagrado, sin tener un líder, sin tener un pastor, sin tener, oh, haga esto, no, la comida, cómase las verduras. Nadie me dijo nada. Mi responsabilidad era servir y consagrarme al Señor. Punto. Entonces usted puede estar congregándose y no consagrándose. La consagración nace del corazón. Usted puede estar congregándose y consagrándose. Ahora, cuando me refiero al Espíritu Santo, usted puede tener comunión y no consagración. Intimidad. ¿Sabe qué? Usted puede estar haciendo las cosas, ir por la calle, ir al trabajo y hacer muchas cosas y decir, no, yo estoy con el Espíritu Santo y siempre estoy orando. Sí. Y eso es comunión. Pero ¿tiene intimidad con el Espíritu Santo? Hay un tiempo en que usted se aparta única y exclusivamente a tener una intimidad, una revelación con Dios. Son otros niveles espirituales, hermano. Porque yo sé que usted lo hace. Yo sé que la jactancia es, no, pero yo estoy todo el día en el Espíritu. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Hay un momento en que realmente descansamos en su presencia? ¿Hay un momento en que realmente nos apartamos? Hola. Es otro nivel, iglesia. Número uno, nivel número 1, congregarse. Ok. Nivel número 2, consagrarse. Perfecto. Nivel número 3, pero pastor, ¿dónde dice eso bíblicamente? No, hermano, pero lo espiritual entenderá. No me busque en la Biblia, hermano, donde la tontera que le estoy hablando, porque usted entiende lo que voy. Usted entiende lo que voy. Y quien no lo entienda me da exactamente lo mismo. Mire, que sea donde quiera que esté. Hay gente que es legalista, hermano, va a estar apuntándome ya. El tercer nivel tiene que ver con comunión. Usted se congrega, usted se consagra y usted tiene comunión con el Espíritu Santo. Está en el Espíritu, en el Señor. Está haciendo las cosas, barriendo, lavando, trabajando, ejercitándose, saliendo a trotar, qué sé yo, lo que quiera que usted haga, estudiando, está repasando un estudio, haciendo un trabajo, una maqueta, y tal vez tenga comunión con el Espíritu Santo, le canta, alabanza al Señor. Pero pregunto, ¿usted aparta? Ya ese es otro nivel. Apartar un tiempo y tener una intimidad con el Espíritu Santo, una intimidad con nuestro Dios, con su presencia. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. El deseo de Pablo es que haya vergüenza y quebranto en esta persona. Al punto en que incluso su cuerpo pase lo que pase y padezca lo que tenga que padecer. Pero el deseo es que su alma, su espíritu, permanezca para el Señor. ¿Qué debe hacer la iglesia? Punto número 3, promover la enseñanza bíblica y la santidad. Es importante que la iglesia enseñe constantemente sobre la importancia de la pureza, el arrepentimiento y la santidad.
recordando a los creyentes a vivir una vida santa. La iglesia tiene que promover la santidad. Lo compartí ayer, se lo compartí hoy día a unos hermanos también, en el cementerio, donde veía un siervo, un varón mundano. Yo no lo conozco, pero me da la impresión de que era cantante urbano o algo así, saliendo de una iglesia muy popular acá en Chile, diciendo, me voy con el corazón llenito, no sé qué, porque gente es bueno darle el agradecimiento a Dios y dedicarle un tiempo para darle gracias porque Dios es bueno, y salgo tremendamente bendecido. Yo decía, ¿cómo un mundano sale de una iglesia? ¿Cómo alguien que no conoce la Escritura? ¿Sí? No le estoy juzgando, sino estoy diciendo, ¿qué predicaron en esa congregación? ¿Qué palabras tan suaves para que alguien que no tiene a Cristo salga sin Cristo pensando que tiene a Dios y Dios le bendice? Que Dios bendice, hermano, amén. Pero un mundano tiene que salir con el deseo, con el quebranto de haber sido confrontado su pecado. La iglesia tiene que confrontar el pecado, los predicadores tenemos que confrontarlo. Yo no le puedo caer bien al mundo si estoy predicando de Cristo. La gente va a querer apedrearme y crucificarme. Eso es lo correcto. Un mundano que llega a una iglesia, hay dos opciones. O tiene que quebrantarse su vida, o dos, salir arrancando de ahí y no volver nunca más. Pero dará cuenta de lo que escuchó. No es correcto que salga diciendo, voy herido al corazón porque el Señor me bendijo. Hermano, ¿de dónde eso? Si la iglesia tiene que promover los principios, la moralidad, la santidad, la pureza en Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Elevar los parámetros, hermano. De lo que es un buen hombre, de lo que es una buena mujer, de lo que son buenos hijos, delante de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Porque estamos todos igual. Y yo no lo hablo desde la tarima de la perfección, sino desde el sentirme confrontado también. La iglesia es un hospital, iglesia. La iglesia es un hospital, hermanos. Un hospital en el que todos estamos curándonos ahí, todos. Desde el principio, desde el primero hasta el último. Desde el más antiguo hasta el... Todos estamos pasando un proceso de metamorfosis constantemente. Muchas cosas tenemos que cambiar. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Escrito está, la enseñanza de la iglesia tiene que ser la promoción de la santidad, pureza espiritual. No hay moralidad. ¿Qué debe hacer la iglesia? Oración y apoyo espiritual. La oración es clave para el liderazgo de la iglesia, para que busque la guía y la dirección y el fortalecimiento espiritual de la comunidad. Además, orar por los hermanos que luchan con el pecado permite mostrar amor y apoyo sin justificar las malas acciones, apelando a la intervención y transformación de Dios en su vida. Pastor, lo hacemos, hermano, yo lo hago. No sé usted, espero que sí. Oro, incluso ayuno. Pero ¿sabe qué? Yo no me considero, no sé qué pensará usted, yo en lo personal no me considero una persona legalista, farisea, religiosa. En lo personal no, hermano. Tengo hermanos que sirven, que son servidores, y sé que tienen su lucha y tienen sus problemas. Y yo le hablo con sinceridad. Yo espero que usted sienta quebranto y vergüenza si está teniendo algún pecado que yo desconozco, porque me da lo mismo. Porque el temor lo tiene que tener usted con Dios, no conmigo, no con su pastor. Usted no saca nada con tener temor de su pastor, hermano. Si usted no tiene temor de Dios, no saca nada con tener... ¡Ay! Que no me vea el pastor. Sí, pero el Señor le ve. ¿Cómo no entiende eso? Su temor tiene que ser Dios, no sus líderes, no sus pastores. Honra, por supuesto, a quien honra, a quien respeto, a quien gloria, gloria, a quien es nuestro Dios. Pero el temor tiene que ser a Jehová, Yahweh, nuestro Dios. Y yo oro, hermano, por debilidades que puedan tener. Y algunos de ustedes me han compartido sus debilidades, los problemas, los pecados con los que están lidiando, las debilidades que tienen. Bueno, pero no puede ser que esté lidiando con las debilidades 2, 3, 4, 5, 10, 15 años. No es correcto eso. ¿Dónde está su crecimiento, hermano? Quita el pecado de su vida. Quebrántese. Ayune. Pida a Dios que le guíe, que le direccione. Usted no
entiende que su alma se está yendo al infierno, a condenación, peor con todo el conocimiento que tenemos de la palabra. No está bien, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué? Pecado, inmoralidad, injusticia, todo lo que ya sabemos, la obra de la carne, hermano. Gálatas 6, justamente. Aunque lo que le hablo es Gálatas 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Obvio, hermano. No sea legalista. Oh, el hermano, sí, y usted no. No, pero es que el hermano se está emborrachando. ¿Y cómo está el orgullo de su corazón? ¿Cómo está la soberbia de su corazón? Porque claro, a él se le nota la borrachera, pero yo le estoy escuchando sus palabras y veo mucha condenación en sus palabras. Sí, pero es que no está bien y usted tampoco. Tanto a él como usted necesita mirar la cruz para recordar de dónde Dios nos sacó, por medio de Cristo. Y que por nuestra culpa él fue entregado en la cruz, fue lacerado, su carne desgarrada, sus manos atravesadas con clavo, con hierro. Se mofaron, le golpearon, lo humillaron, por usted y por mí. Cuando usted vea todo el amor que Dios tuvo para con nuestra vida, porque de tal manera amó Dios al mundo, usted dejará de juzgar y ser el legalista y el religioso que es. Y cuando vea al hermano en su caída, en su debilidad, usted le restaurará con amor. Porque usted va a recordar de dónde Cristo lo sacó. Ese tiene que ser nuestro corazón. A mí no me gustan los legalistas, hermano. No me gustan. Iglesia, usted sabe que a mí no me gustan los legalistas y fariseos. No me gusta. Y usted se me pone legalista y yo voy a ser más legalista con usted. Usted se me pone fariseo y yo voy a ser más fariseo con usted. Vemos a nuestro Señor Jesucristo y pongo el ejemplo de mi maestro. Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7, un sermón precioso, lleno de esperanza, amor, fe, un sermón lindo, hermano. La mejor predicación jamás escuchada en la vida. Ni John Piper, ni Charles Spurgeon, ni nadie, hermano. No hay predicador, ni el príncipe de los predicadores como Lord Spurgeon. Fue la predicación más notable que nuestro Señor Jesucristo pudo entregar con palabras de esperanza, de amor, de fe, de unión, de aceptación, un sermón maravilloso. Ni el príncipe de los predicadores se puede comparar siquiera a la predicación de nuestro maestro. Pero luego viene Mateo 23. Y en Mateo 23, ¿cómo es con esos fariseos hipócritas? ¡Hipócrita! Les dice una y otra vez, mentiroso, sinvergüenza, en otras palabras, generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? ¡Ay, Señor! Señor Jesús, ¿dónde está tu amor? Eran fariseos, hermano, gente hipócrita, ilegalista, mentirosa. A mí no me gustan los legalistas, hermano, no me gustan. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Es como que, si yo fuese él, ¿cómo me gustaría que la iglesia me tratara? 2, sobrellevad, dice, los unos las cargas de otros y cumplir así la ley de Cristo. Amor, hermano, amor, amor. Gálatas 5, 22, 23, amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fe, benignidad, el fruto del Espíritu. Estoy terminando. ¿Qué debe hacer la iglesia? Mantener una comunión de apoyo y acompañamiento. La iglesia puede ofrecer grupos de apoyo, mentoría, y escuche, yo doy gracias al Señor por esta oportunidad que me brinda todos los días. Esto es un discipulado para que usted sepa. Me gustaría discipular más personalmente hoy día conversaba con una persona, no diré si es hombre o mujer, que sabrá que estoy hablando de ella, de lo de ella.
que me dijo, pastor, cuando me dijo, pastor, quiero conversar, yo ya sabía lo que venía. Yo sabía perfectamente todo lo que venía. Y es increíble, hermano, porque ya sabía lo que venía y Dios ya ponía palabra en mi corazón para entregársela. Y me dice, pastor, hace unos días atrás, qué sé yo, usted entregó una palabra y confrontó mi vida. Y se sintió mal, porque no me dijo de qué manera la tomó. No sé si la habrá tomado como si yo fuese un palo específicamente para alguien. No, no, hermano. Dios me libre de tomar, eh, salvo lo que hice hace unos minutos atrás, que hablé directamente de una situación que al menos Ivic sabe a qué me refiero y era necesario abordarla. Saben que estoy hablando de tal situación, que no pasaba una, sino pasaba en varias ocasiones también. Pero generalmente cuando predico no es que mi intención es agarrar a palo a la gente, porque no me corresponde, no es mi responsabilidad, sino abordar cosas. Pero cuando yo digo algo y usted se sienta aludido, hágase cargo de la palabra que estoy entregándole. De alguna manera, en parte, usted puede ser humilde y tomarla, ¿sí? Pero si usted cree, y escúchame bien, si usted cree que no corresponde a su vida, no la tome, hermano. No la tome. A ver, quiero poner un ejemplo para que usted me entienda sin abordar directamente la situación, porque si no, a lo mejor algunos que son, hay algunas, hermanos, que son, ya la cabeza le está caldeando de una manera increíble, porque les conozco. Eh, Supongamos, no es el caso, no es el caso. Hay alguna situación entre ustedes de alguno que es o fue alcohólico, ¿sí? Y yo hablo del alcoholismo y digo, no es posible que usted sea alcohólico y tal. Y estoy hablando en general, hermano. Aunque si hay problemas de alcoholismo, yo los tengo que abordar. Si hay problemas de homosexualidad, yo los tengo que abordar. Si hay problemas de drogadicción, yo los tengo que abordar. Si hay problemas de narcotráfico, yo los tengo que abordar. Si hay problemas de brujería, yo los tengo que abordar. Yo tengo que abordar todos los temas y quiero que me entienda. Mi intención es disipularle, es corregirle. Y usted tomará o no, pero por favor yo le ruego, no lo tome personal, por favor se lo pido. Salvo que me quiera llamar, escribir, preguntarme, decirme, pastor, ¿sabe qué pasa esto, otro? Y quiera recibir instrucción, ayuda, corrección o exhortación. Porque estoy para eso. Yo no estoy para destruirle. Si usted piensa que yo estoy para destruirle, yo le voy a pedir un favor. No, pase, hermano, pase de mí. De verdad que pase de mí, porque no me conoce. De verdad que no me conoce. Nada. No conoce mi corazón y está bien, no pasa nada. Pero si usted cree que yo estoy acá para destruirle, usted no, hermano. No conoce nada de mí, en lo absoluto. Y si va a tener ese corazón y va a pensar eso, yo le voy a pedir un favor. De verdad pase. Para su sanidad de su corazón, para su sanidad mental, pase de mí. Porque si no va a pensar que cada palabra que yo entrego es para usted. Y no es así. Entonces, cuando yo entrego una palabra, tómela o no. Y abordo esto porque cuando hablo de que la iglesia tiene que ofrecer grupos de apoyo, mentoría, discipulado, esto es un discipulado. Aunque a mí me gustaría, y no puedo, lógicamente, discipularlo a todos ustedes, sí tengo discípulos mucho más cercanos, a los cuales abordo más precisamente y aún quisiera aún más, pero no se puede. Había multitudes, millares de personas que seguían a nuestro Señor Jesucristo, pero él discipuló solo a 12, y de los 12, no a los 12 tenía con cercanía, 3, Juan, Jacobo y Pedro, Cefas. Pero de los 3, solo uno escuchó su corazón. ¿Se da cuenta entonces a lo que me refiero? Mas, sin embargo, la iglesia tiene que ofrecer esto. ¿Para quiénes? ¿Para quién estamos hablando? Para aquellos que son inmorales o están en un caso de inmoralidad o en pecados inmorales o lo que sea. ¿Sí? El tema es eso hoy día. Cristianos inmorales. La iglesia no puede tolerar esto. Tiene que tratarlo, y aquí vuelvo nuevamente, confrontar amorosa pero firmemente. Número 2, disciplinas. Ejercer disciplina eclesiástica. La iglesia tiene esa autoridad. 3, promover la enseñanza, la moralidad, los principios cristianos. 4, oración.
intercesión, apoyo. Y aquí el quinto, mantener una comunidad de apoyo y acompañamiento. ¿Cómo vamos a acompañar, cómo vamos a apoyar a personas que estén en caso de inmoralidad, pastor? ¿Sabe por qué? Porque yo conocí hace muchos años atrás, triste y lamentablemente, un caso de una persona que tenía problemas con relación a las relaciones sexuales. Era una persona que tenía un espíritu inmundo tan fuerte que sufría. Estoy hablando de alguien que sufría. Que aunque tenía el deseo, la necesidad constante de tener relaciones sexuales, sufría porque sabía que no era correcto, que no estaba bien. Y la iglesia, ¿qué hace en esos casos? Prestar apoyo, discipulado, estar en un apoyo constante. ¿Se da cuenta? En esos casos me refiero, de alguien que está viviendo un pecado, que está en una debilidad, pero que tiene quebrantamiento en su corazón, que se siente mal, no en alguien que literalmente justifica el pecado y la inmoralidad que tiene. En estos casos estoy hablando. Entonces la iglesia puede ofrecer apoyo, discipulado, mentoría para aquellos que buscan liberarse del pecado a través de la comunión de los creyentes maduros, la enseñanza bíblica. Los miembros pueden recibir apoyo y responsabilidad para crecer en su fe y vencer las tentaciones. Hermano, a mí van a tener mi corazón, van a tener mi discipulado, van a tener todo lo que usted piense que yo puedo dar, todo. Pero yo tengo que ver que usted va a cambiar. No es posible que hoy día lo esté aconsejando y mañana está haciendo lo mismo. Usted se está mofando no solo de mí y de mi tiempo, y me está haciendo perder el tiempo. Usted se está mofando de Dios y de la gracia, y está pisoteando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien esto, está chapoteando, ¿conoce a Peppa Pig? La monita, esta cerdito sí, está pisoteando cuando la Peppa Pig saltaba en los charcos de agua. Usted está pisoteando en la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Eso está haciendo. Se está mofando. No se puede llamar cristiano si está haciendo eso. Un cristiano no practica el pecado. Punto. Se acabó. No hay más discusión. Yo no voy a perder más el tiempo con usted. Con personas de doble ánimo, que sí, que no, hermano, no voy a perder mi tiempo. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo discipular a un muerto. Cristo tiene que renacer en su corazón. Y usted me está mostrando que usted está muerto, que no ha sido vivificado. Eso es lo que usted me está... Yo no voy a perder mi tiempo con gente así. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más. Dice, cuando veis que aquel día se acerca. Vuelvo y reitero, el amor, el cariño, la exhortación, el discipulado, tiene que estar en la iglesia y tendrá mi tiempo. Pero si veo que está haciendo mofa, hermano, ¿qué dice la palabra? Tómalo por gentil y publicano. Concluyo con esto. La iglesia está llamada a ser un lugar de santidad y restauración y ciertamente amor. Confrontar el pecado no es un acto de juicio severo, sino una muestra de amor y cuidado por la pureza del cuerpo de Cristo y la salvación del alma del hermano. Sigamos el ejemplo de Jesús, que siempre buscó la verdad acompañada de gracia. Recordemos que al aplicar la disciplina debemos hacerlo con mansedumbre, buscando la reconciliación con Dios y promoviendo una comunidad donde el arrepentimiento y el perdón sean evidentes. El arrepentimiento y el perdón sean evidentes. ¿Qué pasa si no hay evidencia? Ya sabe lo que tiene que hacer la iglesia. Espero que haya sido de mucha bendición. Iglesia, precaución con los inmorales. Ya saben lo que tiene que hacer la congregación en tales casos. Un abrazo gigante. Recuerde dejarme su like. Sígame, suscríbase en mi canal de YouTube, por favor, se lo ruego, si no está suscrito. Déjeme su like, compártalo, por favor, y recuerde, www.crisarmesa.cl, estudios bíblicos a diario, 21 horas, horario en Chile.